Será mejor que vengas a vivir conmigo. No puedes quedarte sola a tu edad. Esas fueron las palabras de Esteban, mi único hijo, el día después del entierro de Alejandro, mi esposo. No hubo ternura en su voz, ni preocupación verdadera. Sonaba más como quien cumple un deber moral que como un hijo acogiendo a su madre. Apreté el teléfono contra mi oído, sintiendo que el duelo aún no había terminado y que ahora comenzaba otro. Preparé mis cosas en silencio. La casa donde pasé más de 40 años al lado de Alejandro estaba impregnada de su aroma, sus libros, sus risas. Cada esquina me hablaba de él. Me dolía dejarla, pero más me dolía saber que nadie me esperaría donde iba. Aún así, acepté, porque a mis 70 años, el miedo a la soledad pesa más que la dignidad, y porque, en el fondo, todavía guardaba la esperanza de acercarme a Esteban, de encontrar en él lo que siempre anhelé. Esteban era un médico exitoso, dueño de varias clínicas y una reputación impecable. Vivía en una mansión fría, de mármol y acero, donde todo brillaba menos el alma. Su esposa, Vanessa, era elegante, siempre perfecta, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Nunca me llamó suegra, ni siquiera señora Elvira. Me trataba como una visita eterna, una sombra que no terminaba de irse. Desde el primer día supe que no encajaba allí. Mi cuarto estaba en el ala más lejana de la casa, junto al lavadero. Tenía una cama impecable, cortinas blancas y una vista al muro de los vecinos. Nada en ese espacio tenía mi esencia. Coloqué algunas fotos sobre la cómoda. Esteban de niño, Alejandro en su uniforme de médico rural y yo con mis trenzas grises, sonriendo como quien aún cree que la vida premia a los que aman sin medida. Ninguno de ellos pareció notar esos retratos. Las comidas eran ceremonias de silencio. Vanessa hablaba del último cóctel benéfico. Esteban revisaba correos en su teléfono y yo cortaba el pan con lentitud, esperando una pregunta, un gesto, algo. Nunca llegaban. Una noche me atreví a contar una anécdota de cuando vendía dulces en la plaza, antes de conocer a Alejandro. Esteban apenas levantó la vista. ¿Otra vez con esas historias de pobres?, murmuró. Sentí que mi garganta ardía más que el vino. Intenté adaptarme. Doblaba las toallas como lo hacía Vanessa. Caminaba en puntas de pie para no hacer ruido. Y pasaba horas en el jardín fingiendo que me gustaba estar sola. Pero lo cierto es que cada día me sentía más pequeña. Empecé a escribir cartas que nunca enviaba. Cartas para Alejandro, para mí misma, para el niño que Esteban fue alguna vez. A veces, releía las antiguas cartas que él me escribía en la universidad. Eran dulces, tiernas. ¿En qué momento se volvió hielo? Una tarde, Vanessa me encontró limpiando una mancha del suelo de la cocina. «Aquí no tienes que hacer eso. Tenemos quien limpie», dijo, sin mirarme. Quise explicarle que necesitaba sentirme útil, que barrer me hacía recordar los días en que Esteban corría a abrazarme después del colegio. Pero me tragué las palabras, porque ya no tenía a quien contarlas, sin parecer un estorbo. El tiempo en esa casa pasaba como el agua entre los dedos, rápido y sin dejar huella. Comencé a notar que mis recuerdos se volvían más vívidos que el presente. A veces confundía los nombres, olvidaba las llaves, repetía preguntas. Vanessa lo notaba y lo comentaba con desdén. «Tu madre está cada vez más distraída», le decía a Esteban. Él no respondía, solo fruncía el ceño, como si el deterioro de mi mente fuera una mancha en su agenda. Un día, al abrir el cajón de mi mesita, encontré mi álbum de recetas. No recordaba haberlo guardado ahí. Pasé los dedos por cada página, reconociendo mi letra temblorosa. Dulces de leche, tortas de limón, empanadas. Ahí estaba mi vida, condensada en azúcar y harina. Decidí hornear algo para ellos. Tal vez el sabor los hiciera recordar. Pero cuando llevé el pastel al comedor, Vanessa ni siquiera lo probó. Esteban tomó una rebanada, dijo «Gracias», sin levantar la vista, y volvió a su computadora. Esa noche lloré en silencio. No por la indiferencia, sino por la certeza de que había dejado mi hogar para convertirme en una figura invisible. Me pregunté si Alejandro estaría orgulloso de mi decisión. Me pregunté si Esteban alguna vez me amó de verdad,
o si solo fui la mujer que lo alimentó y lo empujó hasta convertirse en alguien que ya no me reconoce. Y por primera vez comencé a escribir no solo cartas, sino un diario. Necesitaba dejar testimonio de que, aunque me olvidaran, yo existí. Al final de ese primer mes en la casa, supe que no era bienvenida, pero también supe algo más. No pensaba seguir esperando migajas de afecto. Ya no, porque el amor que una madre da no debe convertirse en deuda, y porque, aunque mi memoria comenzaba a jugarme malas pasadas, aún recordaba quién era, aún podía tomar decisiones, y en lo más profundo de mi alma, algo comenzaba a despertar. No era necesario que me dijeran que sobraba. Bastaba con ver cómo evitaban mis pasos, cómo la mesa tenía 3 sillas aunque yo viviera allí. El desayuno era la ceremonia más cruel. Esteban bajaba con el teléfono pegado al oído, murmurando diagnósticos y cifras, mientras Vanessa colocaba su taza en el extremo más lejano. Yo comía en silencio, mirando mi tostada como si esperara que me hablara. Un día pregunté si querían que preparara la cena. «No es necesario, mamá», dijo Esteban sin levantar la vista. Vanessa añadió con una sonrisa helada. «La chef ya tiene todo planeado, pero gracias por ofrecer». Esa sonrisa, tan precisa como un bisturí. Me retiré despacio, tragando la humillación como quien bebe agua sucia para calmar el alma. Sabía que no era bien recibida, pero dolía constatarlo a diario. Intenté aportar, ser parte del hogar. Pregunté si podía ayudar con las flores del jardín. Vanessa me miró por un segundo y luego dijo: «El paisajista viene 2 veces por semana, pero si quieres, solo no toques las orquídeas». Me senté junto a las hortensias, acariciando la tierra como si me reconociera más que los humanos. Allí, en medio de raíces, me sentía útil. Por unos minutos, al menos. Esteban llegaba tarde, siempre con ese aire de urgencia, de alguien que salva vidas y olvida que también debe cuidar las que ya lo salvaron. Una noche, le dije: «¿Te acuerdas cuando vendías rifas para la escuela y nadie te compraba? ¿Y yo hice dulces especiales para ayudarte?». Me miró como si hablara en otro idioma. «No tengo tiempo para nostalgias, mamá». Y se fue, como si los recuerdos fueran cargas. Y yo, la portadora indeseada, empecé a hablar con el espejo. «¿Qué haces aquí, Elvira?», me preguntaba. A veces olvidaba por qué había entrado a un cuarto, o dejaba el agua corriendo. Vanessa tomaba nota mental de cada fallo. Lo sé. La escuché hablando por teléfono. «Cada vez está peor. No sé cuánto más podrá estar aquí». Fingía compasión, pero su voz tenía urgencia, como quien quiere deshacerse de algo sin dejar manchas. Un domingo la familia de Vanessa vino a almorzar. Nadie me avisó. Bajé con mi vestido azul, uno que Alejandro siempre decía que me hacía parecer el mar. Al verme, Vanessa frunció los labios. «Ah, no sabíamos que ibas a bajar». Me ofrecieron un rincón de la mesa, junto al perchero. Comí en silencio mientras todos hablaban de viajes, inversiones y cosas que sonaban como otro mundo. Nadie me preguntó nada. Al terminar la comida, escuché a una de las tías decir: «Qué bien que la tienes contigo, Vanessa. Esas cosas son pesadas». No supe si se refería a mi edad, a mi presencia o a mi historia. Pero dolió igual. Esteban no dijo nada. Solo asintió, como si me hubiera convertido en una responsabilidad más en su larga lista de pacientes y cuentas. Quise levantarme y gritar que no era un mueble viejo, pero me tragué las palabras. Otra vez, comencé a escribir más seguido. Mi diario se volvió mi único refugio. Escribía todo, cómo me sentía, lo que escuchaba, lo que nadie me decía. «Hoy Esteban no me miró en todo el día», anoté. «Vanessa no me preguntó si quería té. Ni siquiera sabe cómo me gusta». Esas pequeñas cosas que antes eran cotidianas, ahora eran pruebas de que estaba viva, aunque ellos no lo notaran. Una noche soñé con Alejandro. Me decía: «No te apagues, Elvira. Tú tienes luz propia». Me desperté llorando, no por el sueño, sino porque no recordaba la última vez que alguien me había dicho algo bonito. Desde que llegué a esa casa, nadie me llamó por mi nombre con cariño, solo mamá o ella, como si mi identidad estuviera en pausa, archivada junto a los álbumes que nadie abre.
Fui a la sala al amanecer. Esteban bajó temprano y me encontró mirando por la ventana. ¿Dormiste bien?, preguntó por costumbre. No, me soñé olvidada. Se quedó en silencio. No supo qué decir. Y yo tampoco esperé respuesta, porque hay silencios que dicen más que 1000 frases. Y en esa casa, el silencio era el idioma oficial. Gritaba en cada rincón, pero nadie lo escuchaba. Desde entonces, decidí hablar menos. No por resentimiento, sino por economía emocional. Ya no quería gastar palabras en un desierto. Pero mientras callaba por fuera, dentro de mí una voz comenzaba a crecer. Una voz que no olvidaba, que me decía que aún había caminos por tomar, que ser invisible para otros no me hacía menos real, y que, quizás, aún tenía algo por escribir en mi enorme historia. ¿Y qué vas a hacer con todo lo que dejó papá? Esa fue la primera vez que Esteban mencionó la palabra herencia desde la muerte de Alejandro. Estábamos en la sala, una tarde gris, cuando su voz cortó el silencio como un bisturí. No había emoción, ni nostalgia, solo cálculo. Lo miré, desconcertada, esperando que continuara, y lo hizo, con la frialdad de quien pregunta por una cuenta pendiente. Le respondí con calma. Aún no he tocado nada. Las cuentas siguen intactas, y la propiedad... Bueno, aún no tengo prisa por mover nada, hijo. Esteban asintió, pero sus ojos no mentían. Había una prisa silenciosa en su mirada, una inquietud disfrazada de preocupación. Podrías poner algunas cosas a mi nombre. Por si algo te pasa, mamá. Sería más práctico. Sentí un escalofrío. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Esteban había sido criado con esfuerzo y amor. Alejandro y yo vendimos dulces, bordamos toallas, hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos para que él pudiera estudiar medicina. Pagamos su universidad privada, sus libros, hasta la fiesta de su boda. Vanessa se merece lo mejor, dijo entonces. Yo pagué desde el banquete hasta el vestido de encaje. Nunca pedí nada a cambio, solo amor. Y ahora me pedía las llaves de mi vida. Intenté suavizar la conversación. Tu padre dejó todo muy bien organizado. Los abogados me dijeron que no hay necesidad de mover nada por ahora. Pero Esteban insistió. Sí, pero los trámites pueden tardar. Y si tú estás, ya sabes, más frágil, podrías olvidar firmas, cometer errores. Esa palabra, frágil, la usó como quien abre una grieta para que el agua haga el resto. Me dolió más de lo que imaginaba. A partir de ese día, noté un cambio en su trato. Más seco, más impaciente. Si dejaba una luz encendida, murmuraba que estaba perdiendo la noción. Si repetía una historia, ponía los ojos en blanco. Vanessa empezó a dejar folletos en mi cuarto. Residencias privadas, centros de cuidado para adultos. Solo por si algún día lo necesitas, decía con esa voz dulce que apuñalaba por la espalda. Me refugié en mi diario, como una náufraga en su isla. Esteban ya no me ve como madre, sino como dueña de un tesoro que quiere poseer, escribí. Comencé a esconder documentos, joyas, cosas pequeñas, no por paranoia, sino por dignidad, porque sentía que me estaban despojando en vida, como si yo fuera una cuenta bancaria que camina y respira, pero ya no ama ni duele. Una noche, durante la cena, Vanessa mencionó con falsa naturalidad. Esteban está pensando en invertir en otra clínica, pero con los bancos tan duros ahora... La frase flotó en el aire, esperando que yo la completara con una oferta. No lo hice. Me limité a cortar mi pollo con elegancia y beber un sorbo de agua. Nadie habló más en toda la cena. Hasta el silencio tuvo sabor a exigencia. Al día siguiente, Esteban vino a mi habitación con unos papeles. Son solo autorizaciones para consultar los fondos de papá. Nada serio. Los tomé, los leí y le dije que prefería esperar. No es momento para decisiones apresuradas, dije. Se fue sin mirarme, pero dejó la puerta abierta, como si quisiera que todos supieran que había sido desobedecido. Por primera vez, me sentí valiente. Esa noche soñé con Alejandro. Me decía, cuida lo que construimos, Elvira. No es solo dinero, es nuestra historia, nuestro esfuerzo. Al despertar supe que no cedería, no por capricho, sino por respeto.
porque ceder significaba aceptar que mi hijo me veía como un obstáculo, no como una mujer que le dio la vida. Y eso simplemente no podía permitirlo. A los pocos días comenzaron los olvidos forzados. Vanessa me pedía que no saliera sola. Esteban ocultaba el control del televisor. Mis medicinas cambiaban de lugar. Me estaban preparando el terreno, como si sembraran la idea de que ya no podía cuidarme. Pero yo veía claro, más que nunca. Y aunque la memoria me jugara bromas, el instinto materno no se equivocaba. Mi hijo ya no me quería cerca, solo quería lo que llevaba mi nombre. Me miré en el espejo y me dije: Elvira, aún no es tu final. Esta historia no la van a escribir ellos, la escribirás tú. Tomé mi agenda, busqué los teléfonos de los abogados de Alejandro y pedí una cita. Porque si algo aprendí en todos estos años, es que incluso los ojos más fríos no resisten el brillo de una mujer que se respeta. Y yo, aunque olvidada, seguía siendo Elvira. ¿Dónde está el dinero, mamá? ¿Qué hiciste? Fueron las palabras con las que Esteban me despertó esa mañana. Su voz temblaba de furia, los ojos desorbitados, como si estuviera frente a una enemiga y no a su madre. Blandía unos papeles en la mano como si fueran pruebas irrefutables. Apenas pude procesar lo que decía, supe que algo grave había pasado. Me miraba con una mezcla de decepción y desprecio. Yo, aún con la bata puesta, sin haber probado café, me vi atrapada en una tormenta sin aviso. Intenté acercarme, confundida. ¿De qué estás hablando, hijo?, pregunté con voz baja, casi temblorosa. $2 millones desaparecieron del cofre de mi estudio, y la única persona que no tiene registro de entrada eres tú. Cada palabra caía sobre mí como un balde de agua helada. No por el dinero, sino por la certeza con la que me acusaba. Vanessa apareció entonces, como siempre, en el momento justo, cruzada de brazos, con una expresión entre sorprendida y calculada. Sus ojos brillaban, pero no de preocupación. Yo no toqué nada, Esteban. Jamás haría algo así. Tú lo sabes, dije con firmeza, intentando mantener la calma mientras por dentro sentía que todo se derrumbaba. Pero él ya no escuchaba. Caminaba de un lado al otro, como un fiscal en pleno juicio. No hay cámaras, no hay huellas, no hay más sospechosos. Solo tú, mamá. ¿Cómo pudiste traicionarme así? El salón se convirtió en una sala de juicio silenciosa. Y yo, la única acusada, no tenía defensa que él quisiera escuchar. Vanessa se adelantó poniendo una mano en su hombro. Tal vez no fue con mala intención. Quizás creyó que tenía derecho. Ya sabes cómo se pone últimamente, Esteban. Su voz era suave, casi maternal, pero cada palabra era un veneno sutil. Esteban la miró como si ella acabara de darle la respuesta que necesitaba. No tiene derecho, dijo tajante. Ese dinero era para la expansión de la clínica, para mis proyectos. Nunca mencionaba un nosotros. Siempre era mío. Yo traté de hacerle entender. Nunca tuve la combinación de ese cofre. Ni siquiera sabía que guardabas dinero allí, Esteban. Tienes que creerme. Pero su rostro era una pared. Se acercó a mí y con voz dura sentenció: Te vas, hoy. No quiero más escándalos ni explicaciones. No me hagas llamarte seguridad. No sabía si llorar o quedarme inmóvil. Había criado a ese hombre sola y ahora me expulsaba como a una intrusa. Me dieron 2 horas para empacar mis cosas. Vanessa fue quien me llevó una maleta con lo indispensable, ya todo doblado, como si supieran que esto ocurriría. Lo mejor es que estés en un lugar donde puedan cuidarte, dijo sin mirarme, con ese tono de superioridad que ya no se molestaba en ocultar. Me di cuenta de que todo estaba fríamente planeado. La acusación, el rechazo y ahora el destino que me imponían. Un asilo privado, que en realidad parecía una sentencia de olvido. Antes de salir me detuve en la sala principal. Observé cada rincón, cada cuadro en las paredes, cada objeto que había ayudado a pagar con tanto esfuerzo. Alejandro me sonreía desde una vieja fotografía, y no pude evitar acercarme y tocar su rostro enmarcado. Nuestro hijo ya no nos reconoce, mi amor, susurré, sintiendo que se me rompía el corazón. Y por primera vez desde que murió,
Deseé que estuviera vivo solo para que me protegiera de nuestro propio hijo. Subí al coche que esperaba afuera. Ninguno me acompañó. Ninguna despedida. Solo un conductor contratado, que ni siquiera sabía mi nombre. Desde la ventana vi a Esteban al teléfono, hablando como si nada. Vanessa en el jardín, recortando flores, tan tranquila. Fue como si mi partida no significara absolutamente nada. Como si mi presencia hubiera sido un error que por fin estaban corrigiendo. Me mordí los labios para no llorar, pero las lágrimas salieron igual. El asilo era un edificio viejo, con paredes grises y portones oxidados. La fachada estaba cubierta de musgo, y un olor fuerte a desinfectante llenaba el aire. Una mujer joven, de uniforme arrugado, me recibió con una sonrisa falsa. «Bienvenida, señora Elvira. Su hijo ya dejó todos los documentos firmados», asentí sin hablar. Mi mente estaba tan nublada que apenas podía entender lo que pasaba. Sentía que estaba entrando en una celda sin juicio ni abogado. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama mirando la ventana. Afuera no se veían estrellas, solo un cielo nublado como mi alma. Escribí en mi diario: «Fui juzgada sin pruebas, condenada sin defensa, traicionada por el único hijo que crié sola». Cerré el cuaderno con rabia, sintiéndome más sola que nunca. Pero, en algún rincón de mí, una llama empezaba a prenderse. Sabía que era inocente, y que esa verdad, tarde o temprano, saldría a la luz. Al amanecer, le pedí a una enfermera acceso a un teléfono. Llamé al doctor Higinio, viejo amigo de Alejandro. Un hombre serio pero noble. «Necesito tu ayuda, Higinio. No me robaron el dinero. Me robaron la vida», le dije. Él no hizo preguntas, solo prometió averiguar. Y en ese instante supe que mi historia no terminaba en ese cuarto frío. Porque a veces, el silencio no es olvido. Es solo el inicio del grito que cambiará todo. El portón del asilo se cerró detrás de mí con un chirrido oxidado, que sonó como una sentencia. El edificio, gris y descascarado, parecía haber sido olvidado por Dios y los hombres. El olor a desinfectante se mezclaba con humedad y abandono. Una enfermera de rostro pálido y mirada cansada me guió por pasillos estrechos, iluminados por luces mortecinas. Cada paso que daba me alejaba del mundo que conocía y me adentraba en una realidad donde las madres venían a morir en silencio. Me asignaron una habitación diminuta con una cama de hierro y un armario con bisagras rotas. La ventana tenía barrotes. Afuera, un jardín sin flores mostraba bancos vacíos y hojas secas que nunca eran barridas. En la cama contigua dormía una mujer muy delgada, con la piel tan pálida que parecía transparente. Nadie me explicó su nombre, su historia, ni siquiera si aún estaba viva. Me senté en el borde de mi cama y por primera vez sentí que el tiempo se detenía solo para que yo sufriera. Durante los primeros días, nadie me habló. Las cuidadoras pasaban con bandejas de comida fría y miradas indiferentes. Las otras internas caminaban como sombras, algunas murmurando cosas al viento, otras perdidas en sus pensamientos. Escuchaba susurros durante la noche, lamentos que me helaban la sangre. Una de ellas lloraba sin parar. Otra repetía un nombre masculino que ya nadie recordaba. Yo apenas podía respirar sin que el pecho me doliera. En las noches, me cubría con la frazada hasta la cabeza, como si eso pudiera protegerme del desprecio que sentía, impregnado en cada rincón. Recordaba el rostro de Esteban, sus palabras duras, su indiferencia. Me dolía más la traición que la injusticia. Él no solo me había apartado de su vida, me había desechado, como se hace con algo roto, algo que ya no sirve. Y lo más cruel era saber que yo lo crié sola, con amor, con sacrificios que ahora parecían no valer nada. Una tarde, mientras observaba por la ventana, vi a una anciana de cabello blanco sentada en el patio. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas, pero sus ojos conservaban una dignidad que me estremeció. Me acerqué. «¿Cómo se llama usted?», pregunté con suavidad. «Marina», respondió sin mirarme. «Mi hijo era abogado. Dejó de visitarme cuando le dije que estaba enferma». Aquella frase quedó flotando en el aire, como una confesión que nadie más quería oír. Desde entonces comencé a hablar con Marina todos los días. Compartíamos historias, silencios,
miradas que no necesitaban explicación. Descubrí que muchas de las mujeres allí habían sido poderosas, importantes, admiradas, hasta que envejecieron. Entonces, los mismos hijos que alimentaron, amaron y protegieron, las habían escondido, como si la vejez fuera una vergüenza. Aquello me revolvía el alma. Empezaba a arder dentro de mí una llama que creí apagada. Recordé mi vida con Alejandro, la dulcería que levantamos desde cero, los días en que vendía alfajores en la plaza con Esteban en brazos, las veces que me dormía sentada en la cocina, agotada pero feliz, sabiendo que mi hijo tendría un futuro mejor. Y ahora ese mismo hijo me condenaba a este lugar, como si nunca hubiera sido parte de su historia. Sentí rabia, sí, pero también determinación. No permitiría que mi historia terminara así, entre muros agrietados y olvido. Una noche, escribí una carta, no para Esteban, sino para mí. En ella, dejé clara mi verdad. No soy una carga, no soy un error, no soy un estorbo. Soy Elvira Mendoza, esposa de Alejandro, madre de un médico y empresaria de corazón. Y merezco algo más que esta tumba con ventanas. Doblé la hoja con cuidado y la guardé debajo del colchón. Por primera vez, dormí en paz. No porque todo estuviera bien, sino porque algo dentro de mí se había enderezado. Los días siguientes fueron diferentes. Empecé a peinarme cada mañana, a pedir que abrieran las cortinas, a hablar con otras internas. Me convertí en un consuelo para algunas, en compañía para otras. No podía cambiar el asilo, pero sí podía cambiar lo que ese lugar hacía conmigo, porque comprendí algo importante. Lo que me habían arrebatado era externo, pero lo que aún tenía, mi voz, mi mente, mi espíritu, eso no podían quitarme. Un día Marina me dijo, «Tú no perteneces a este lugar, Elvira. Tus ojos aún brillan». Y entonces supe que ella también había sido alguien importante, que todas éramos, que no éramos locas, ni desechadas, ni ruinas. Éramos madres, mujeres que un día sostuvieron el mundo con sus manos y que ahora merecíamos algo más que el olvido. Y aunque Esteban no viniera jamás a pedirme perdón, yo iba a levantarme. Ese mismo día pedí hablar con la dirección. Quería saber si podía recibir correspondencia, si podía hacer llamadas, si había algún programa de voluntariado. La recepcionista me miró como si fuera extraño, pero accedió, y ahí comenzó mi plan. Uno que aún no tenía forma completa, pero cuyo motor era claro: demostrar que yo no estaba vencida, que aún tenía voz, y que, aunque Esteban hubiera cerrado una puerta, yo abriría otra, porque comprendí algo frente al espejo empañado del baño común. No todas las batallas se ganan con gritos, algunas se vencen con dignidad. Y si este lugar era donde venían a morir las madres, yo me encargaría de que al menos una de ellas, yo, volviera a vivir. Vanessa no contesta el teléfono. Salió esta mañana y no regresó. Estoy empezando a pensar que le pasó algo grave. Las palabras de Esteban flotaban en la sala como una alarma sin sonido. Caminaba de un lado a otro con el celular en la mano, sudando, nervioso. Era la primera vez en mucho tiempo que lo veía realmente alterado. No por mí, no por el dolor que causó, sino por su mujer, por la imagen que le ayudaba a sostener su mundo perfecto. Yo, desde el asilo, supe por una enfermera que Esteban había llamado pidiendo mi número. No me llamó, solo quería confirmar si me había comunicado con Vanessa. Absurdo. Lo noté desesperado, como si su seguridad estuviera resquebrajada. Por primera vez, no era el médico exitoso ni el hijo frío. Era solo un hombre acorralado por el silencio de alguien más, y eso lo estaba destruyendo. Pero lo peor estaba por venir. Vanessa desapareció sin dejar rastros, ni una nota, ni un mensaje, ni una pista. Esteban denunció el caso a policía, y en cuestión de horas había patrullas preguntando por ella, revisando cámaras de seguridad, interrogando empleados. La casa se convirtió en una escena de tensión constante. Todo se detenía ante la pregunta, ¿dónde está Vanessa? Y Esteban no sabía por dónde empezar a buscar. Pasaron 3 días en que la imagen de Esteban se volvió más pálida, más frágil,
Comenzó a faltar al hospital, evitaba a los colegas, cerraba las cortinas de la casa como si quisiera esconderse del mundo. Algunos vecinos cuchicheaban. ¿Problemas maritales? ¿Una amante? ¿Una estafa? Nadie sabía la verdad, pero todos intuían que lo que estaba pasando iba más allá de una simple desaparición. Entonces, la carta llegó. Un sobre blanco sobre la mesa del comedor, sin remitente, solo su nombre escrito con tinta roja. Esteban. La abrió con manos temblorosas. Leí el contenido solo días después, cuando un abogado me lo contó. Vanessa no había sido secuestrada. Vanessa había huido. Había tomado los 2 millones del cofre y se había marchado con su amante. A otro país, a otra vida, dejando atrás solo una confesión cruel. Esteban, tú amabas más tu imagen que a mí. Tu vida era un escaparate y yo solo un maniquí en tu vitrina. Él me vio, me eligió, me hizo sentir viva. Me voy con él. No me busques. Ya he cruzado la frontera. Así terminaba la carta. Sin disculpas, sin explicaciones. Solo la verdad, desnuda, hiriente, como un golpe en el estómago. Y con esa verdad se rompía algo más profundo que su matrimonio. Se derrumbaba su ego. Esteban no habló con nadie durante días. Ni al hospital, ni a los amigos, ni a mí. El silencio que él me había impuesto durante meses se volvió ahora su único compañero. Y en ese silencio, imagino, comenzó a escuchar todo lo que se había negado a sentir. El desprecio, la soledad, la ingratitud. Todo volvía como un eco en las paredes de esa mansión vacía. Y quizás por primera vez entendió lo que era vivir sin amor. Lo supe cuando, un día, llamó al asilo. No para hablar conmigo, para pedir informes, preguntar si aún estaba allí, si estaba bien. La voz de la enfermera que me lo contó temblaba. Su hijo sonaba distinto, como perdido, pero yo no estaba dispuesta a recibir esa llamada. No aún, no después de haber sido acusada, humillada y abandonada. No mientras él seguía sin pedir perdón, sin siquiera entender el daño. Mientras tanto, yo seguía caminando por el jardín del asilo cada tarde. Mis pasos eran lentos, pero firmes. Había empezado a escribir mis memorias en una libreta vieja. No para publicarlas, sino para no olvidar quién era, quién fui, quién sigo siendo. Elvira Mendoza, mujer, madre, empresaria. No una sombra, no una carga. No la ladrona que él creyó ver cuando el dinero desapareció. Vanessa, al irse, hizo algo más que traicionar a Esteban. Lo desnudó. Mostró al mundo, y a él mismo, que toda su vida estaba construida sobre cimientos falsos, que no sabía amar, que no sabía confiar, que no sabía ser hijo. Y esa herida profunda y solitaria era solo el principio de su verdadero castigo, porque hay pérdidas que no se reponen con dinero, y hay soledades que no se curan con disculpas. Yo no celebré su caída. No soy de venganzas, pero sí sentí justicia. Poética, silenciosa, inevitable. La misma mujer a la que culpó, a la que exilió, era ahora la única que quedaba, la única familia. Y yo ya no era la misma. En mi interior, algo había florecido. Algo que no dependía de él, ni de lo que hizo, ni de lo que vendría. Era mi dignidad, mi voz, mi alma, que se negaba a apagarse. Y así entendí que el tiempo pone todo en su lugar, que la verdad, aunque demore, siempre encuentra su camino. Vanessa lo abandonó por amor, yo por dignidad, y Esteban, por fin, se encontró frente a un espejo que no podía romper, el reflejo de un hombre solo. Y al fondo, muy al fondo, mi silencio, no hay nadie más, estoy solo. Eso escuché de labios de Esteban mientras el espejo del baño devolvía el reflejo de un hombre derrotado, lejos del médico seguro que alguna vez fue. No lo supe por boca suya, sino por la carta que luego leería. Pero esa frase la imaginé tantas veces. Vanessa ya no estaba. Sus colegas lo evitaban, y la casa, mi antigua casa, era ahora un sepulcro de recuerdos deformados por el ego. Mientras él conducía hacia aquel asilo, yo ya no habitaba ese lugar. Pero puedo imaginarlo, el sol apenas rompiendo el horizonte,
los pensamientos reventándole en la cabeza como relámpagos, mi mirada herida, mis manos temblorosas, el portón cerrándose detrás de mí como una condena silenciosa. Él pensaba que aún me encontraría allí, dispuesta a escucharlo, a perdonarlo, a abrazarlo como antes. Cuando llegó, algo en el ambiente le habló primero que las palabras. Las plantas secas, los pasillos más callados que de costumbre, las paredes descascaradas que nunca parecieron importarle. Caminó hasta la recepción con pasos duros, como si pudiera revertir el pasado con firmeza. Pero entonces, la enfermera levantó la vista y su voz fue un abismo. «Doña Elvira ya no está aquí». La frase cayó como una losa. Él intentó negar lo evidente. «¿Cómo que no está?», insistió. Pero la respuesta fue definitiva. Me había ido hacía 2 días, y en mi lugar quedaba un sobre blanco con su nombre, cera roja, mi letra firme, sin titubeos. Lo imagino allí, en ese banco incómodo del pasillo, temblando mientras abría el mensaje que no esperaba. Porque el arrepentimiento no avisa, simplemente llega tarde. La carta tenía 3 páginas. En ellas no había lágrimas, ni súplicas, solo una verdad tan limpia como el mar al que luego me mudaría. Me fui, hijo, no por odio, sino por dignidad. Le escribí con ternura, pero con la convicción de quien ha visto el fondo del abandono. Una madre no debe vivir donde ya no es mirada, donde su presencia es apenas tolerada. Palabras que pesan más que cualquier acusación. Confesé lo que siempre supe. Vi en tus ojos el alivio de poder culparme. No querías respuestas, querías quitarte un peso. Y ese peso, durante años, había sido yo. No el dinero, no el error, sino mi existencia misma en un mundo donde ya no encajaba. Pero yo también cambié. En silencio, mientras otras mujeres morían olvidadas, algo en mí despertó. Y aprendí a partir. Le conté sobre mi nueva vida. Una casa frente al mar, ventanas abiertas, el sonido de las olas acariciando el alma. Le dije que había vuelto a respirar, a dormir sin lágrimas, a hablarme a mí misma con respeto. «No me busques», le escribí. «No como castigo, sino como protección. Para ti, para mí, para no volver a destruirnos en nombre del lazo que rompiste sin darte cuenta. Esteban, me lo imagino, cerrando los ojos, conteniendo un sollozo que nunca antes permitió salir, caminando hasta mi antigua habitación, tocando la almohada como si pudiera sentir aún mi perfume, encontrando la taza de té intacta, las flores secas que nadie regó. Y en ese rincón olvidado, fue él quien lloró. No por la traición de Vanessa, no por la fortuna perdida. Lloró por mí, por haberse perdido a su madre. Ese día no volvió igual. Salió del asilo más viejo, más vacío, más real. Y entendió por fin que el perdón no siempre reconstruye, que algunas puertas, una vez cerradas, no deben abrirse de nuevo. Yo no era rencor. Yo era el reflejo de lo que él eligió ignorar. Y al final, solo quedaban palabras en papel y una ausencia que hablaba más que 1000 gritos. Nunca supe si me buscó, si siguió mis huellas por el país o si guardó la carta en algún cajón de su escritorio. Pero sí sé que cada palabra escrita le devolvió una parte de sí mismo que había enterrado. Y aunque ya no éramos los mismos, esa carta fue mi manera de quedarme. No en su casa, no en su herencia, sino en su conciencia. Así fue como mi silencio se volvió más fuerte que su voz, como mi partida lo obligó a encontrarse con su vacío, y entendí, por fin, que a veces no se necesita venganza. Solo se necesita marcharse a tiempo, dejando atrás no solo lo que duele, sino también lo que ya no merece quedarse. Lo vi llegar desde lejos, aunque ya no estaba allí. Me lo imaginé parado en aquella recepción fría, con los hombros caídos y los ojos buscando entre las sombras. Y entonces supe que había llegado el momento de que leyera lo que llevaba semanas escribiendo. Esa carta era más que palabras, era la historia de mi despertar, la voz que nunca me permitió usar en su casa, la dignidad puesta en tinta. Esteban, si estás leyendo esto, significa que ya no me encuentras donde solías dejarme. Y eso es bueno, porque por primera vez en años, elegí moverme, elegí vivir.
No me fui por venganza, hijo. Me fui porque entendí que mi silencio me estaba matando y que tus palabras ya no me curaban. Esta carta no es una despedida, es una declaración de independencia. Te perdono, escribí sin titubeos, porque cargar odio era como seguir durmiendo en aquella habitación sin ventanas. Te perdono por cada cena donde no me miraste, por cada vez que me convertiste en sombra en mi propia historia, por acusarme sin escucharme, por llamarme estorbo en la casa que tú crees que construiste solo. Y con esa línea sentí un alivio que jamás imaginé. Pero el perdón no es lo mismo que el regreso. Y eso debía quedarte claro. No volveré, Esteban. No por orgullo, por amor propio. Encontré un nuevo lugar donde nadie me ignora, donde soy más que una carga. Y en ese lugar volví a nacer. Lo escribí con la pluma que guardaba desde que tu padre me la regaló, porque Alejandro habría querido que me marchara con elegancia. Ahora sabías la verdad del dinero. No desapareció en tus cuentas, ni en mis manos. Desapareció porque fue liberado. Toda la herencia que me dejó tu padre, esos 20 millones que tú anhelabas heredar, fueron donados a una fundación que cuida de mujeres como yo. Mujeres olvidadas, desplazadas, silenciadas. Ahí está nuestro legado. No en mármol, en corazones. Sé que al leer esto sentiste que el suelo se rompía bajo tus pies, que la traición venía de mí y no de Vanessa. Pero no era traición, era justicia, era equilibrio, porque tú tenías dinero, pero no tenías amor. Y yo ya no quería pagar el precio de permanecer cerca solo para mantener la fachada de una familia que solo existía en tus discursos de médico ejemplar. Tal vez te preguntaste por qué lo hice así, por qué no hablé antes, por qué no te enfrenté cara a cara, por qué no habría servido, porque tú, Esteban, solo escuchas cuando las palabras están impresas y selladas, solo miras cuando algo desaparece. Y yo me fui, no para castigar, sino para proteger lo poco que quedaba de mí. Pensé en ti, claro que sí, eres mi hijo, aunque ya no te reconozca en el rostro que me gritó en aquella sala, aunque la sangre diga una cosa y la vida otra. Pero decidí dejar de sacrificarme por una relación unilateral, y ahora que escribo esto, lo hago con calma, con paz, como quien planta un árbol sabiendo que no verá su sombra, pero confiando en que alguien más la disfrutará. Tú tienes la vida por delante, tienes tus títulos, tus logros, tus dolores también. Yo no quiero arrastrarte hacia el pasado, ni colgarme de tu cuello como un peso. Solo deseo que, algún día, entiendas que lo que perdiste no fue una fortuna, fue una madre que te amó más allá de lo entendible y que se cansó de no ser vista. Esta es mi última palabra, Esteban. No me busques, no me persigas. Si algún día caminas por una playa y ves una mujer de cabello blanco mirando al mar en silencio, quizás sea yo, o quizás sea el reflejo de lo que podrías haber tenido si hubieras amado un poco más y temido un poco menos al juicio de los demás. Aún con todo, te bendigo, porque al final, el amor que una madre siente no muere, se transforma, y el mío se volvió distancia, se volvió océano, se volvió viento que ya no espera regresar. Cuida de ti, y si alguna vez aprendes a mirar con el corazón, tal vez reconozcas el eco de mi voz en tu conciencia, porque yo ya me fui, hijo, pero a veces el amor se queda en las cosas que dejamos atrás. Nunca planeé venganza, pero sabía que la verdad llegaría con el peso que él mismo había construido. Unos días después de mi partida, Esteban comenzó a recibir una serie de sobres certificados. No llevaban mi nombre, solo el de la Fundación Hijas del Ocaso, el lugar que ahora cuidaba del legado que una vez quiso para sí. Al principio pensó que era propaganda, pero cuando los abrió, sintió el frío de la realidad tocando su piel. Dentro del primer sobre, había copias autenticadas de las transferencias bancarias, montos altos, exactos, cada uno representando parcelas de la herencia de Alejandro. El total, $20 millones. No había vuelta. La fortuna había cambiado de manos,
mas no para otro millonario, y sí para centenas de mujeres olvidadas. Su apellido ya no era dueño de nada. Sus ojos recorrieron los números como quien mira una tumba sin flores. En otro sobre, encontró algo más inquietante. Fotografías. No eran de propiedades, ni de joyas. Eran imágenes mías, sentada en un banco del jardín del asilo, sonriendo, rodeada de mujeres de cabello blanco, de manos gastadas, pero con ojos vivos. Yo reía, como hacía años no reía. Una de ellas me abrazaba, otra me ofrecía té. En cada instantánea, una historia de afecto que él nunca me había dado. Al ver esas fotos, algo se quebró. No fue solo el orgullo, fue la imagen que tenía de mí, callada, apagada, a su sombra. Y ahora me veía vibrante, con los labios pintados, con vestidos floridos. No necesitaba su permiso para existir. Y esa fue la herida más profunda. Descubrir que sin él, yo florecía. Y que toda su indiferencia nunca había detenido mi necesidad de vivir con sentido. En una de las cartas adjuntas, la directora de la fundación le agradecía formalmente. Gracias, doctor Esteban, por permitir que su madre nos confiara tanto amor y esperanza. Su generosidad, aunque involuntaria, ha cambiado vidas. Él la leyó varias veces, con rabia al principio, pero luego, esa rabia se transformó en vergüenza. La carta era elegante, como yo, firme, sin humillar, como yo intenté ser hasta el final. Esa noche Esteban no cenó, no encendió el televisor, solo se sentó frente a la mesa de roble en su estudio, los papeles esparcidos, las fotos en fila, y lloró. No como médico, no como empresario, lloró como el hijo que se dio cuenta demasiado tarde de que había perdido algo que el dinero no puede comprar, el lugar cálido en el alma de una madre que ya no espera. Mientras él se deshacía en lágrimas silenciosas, en mi nueva casa frente al mar, yo encendía una vela por todas las madres olvidadas, por mí, por las que aún esperaban visitas que nunca llegaban, por las que aún escribían cartas que nunca serían abiertas, pero también por los hijos que, como Esteban, aún podían despertar, aunque fuera después del último abrazo. No escribí esas cartas para lastimarlo. Las envié porque merecía saber, porque aun cuando el amor se rompe, la verdad debe ser contada, porque el desprecio deja rastros, y los míos estaban bien documentados, en recibos, en papeles, en fotografías, en ausencias que hablaban más fuerte que cualquier palabra. Era mi forma de decir, yo estuve ahí y usted no me vio. Los noticieros hablaron sobre la donación. Alguien filtró la historia. Viuda millonaria dona toda su fortuna a ancianas abandonadas. Su nombre no aparecía, el mío tampoco. Pero cada línea era nuestra historia disfrazada de anécdota. Y mientras el país aplaudía, él se escondía. Porque ahora entendía que la verdadera riqueza no estaba en los billetes, sino en las manos que se atreven a dar sin esperar. Esteban no me llamó, no me escribió, no vino. Tal vez porque sabía que yo no respondería, o porque aún no estaba listo para mirarse al espejo y ver al hombre que fue. No importa. Mi carta ya lo había dicho todo. Mis papeles sellaron lo que su silencio rompió. Y mis fotos, esas eran mi venganza serena, mi justicia sin gritos, mi redención silenciosa. Yo seguía adelante, con pasos lentos, pero firmes. Mi corazón ya no latía con miedo, sino con propósito. Y mientras las olas rompían frente a mi ventana, supe que, por fin, había elegido la vida. Nunca imaginé que la paz tuviera olor. Pero aquí, en este rincón del mundo donde el mar se mezcla con el aroma de los limoneros, aprendí que el alma puede volver a su centro. Mi casa es pequeña, de madera clara, con tejas rojas que crujen al atardecer. No hay lujos, ni sirvientes, ni grandes salones, solo un jardín donde mis manos vuelven a ensuciarse de tierra y donde cada flor me recuerda que sigo viva. Después de dejar el asilo, no busqué una mansión, ni apartamentos caros. Busqué silencio, el tipo de silencio que no duele. Encontré este pueblo por accidente, en un mapa antiguo, mientras bebía té en un paradero de carretera. Se llamaba Puerto Sereno, como si el destino me hablara. Al llegar supe que sería mi lugar.
Nadie me reconocía, nadie me debía nada. Solo me ofrecieron pan caliente y una sonrisa. Cada mañana riego mis plantas. Las begonias me saludan primero, luego los rosales y al final, el jazmín que planté en memoria de mi madre. Me siento en la silla de mimbre frente al porche, con un libro en las piernas y el sol en la cara. No hay llamadas, no hay médicos gritándome, no hay nueras con ojos afilados, solo yo, mis recuerdos y el tiempo, que por fin me pertenece. Comencé a recibir cartas de la fundación, cartas de mujeres mayores que antes dormían en camas rotas y ahora tienen colchones limpios, batas nuevas y espejos donde vuelven a peinarse con orgullo. Algunas me llaman madre, aunque nunca me conocieron. Me escriben con tinta azul, con dibujos de flores al margen. Me cuentan de sus días, de los bordados que hacen juntas, de las canciones que cantan en la tarde. Cada carta es una confirmación. Tomé la decisión correcta. Mi fortuna no alimentó un ego, ni compró más silencio. Fue semilla, y ahora florece en otras almas que, como yo, fueron dejadas a un lado por aquellos que un día llamamos hijos. A veces lloro al leerlas, no de tristeza, sino de algo más profundo. El alivio de saber que aún existe justicia, aunque sea pequeña, aunque no venga de donde uno espera. En el mercado del pueblo, me llaman Doña Elvira, me saludan con cariño, me ofrecen frutas maduras y panes recién horneados. Algunos niños me abrazan sin saber por qué, como si intuyeran que mi corazón está lleno de historias. Y yo les respondo con ternura, porque entendí que el amor no necesita sangre, solo presencia. El amor no nace, se cultiva, como las flores en mi jardín. Una tarde, mientras barría las hojas secas del patio, encontré una pluma blanca en el escalón. La tomé como señal, tal vez de Alejandro, tal vez de Dios, tal vez de mí misma, recordándome que aún puedo volar, aunque las alas duelan. Me senté con la pluma entre los dedos y escribí una nueva carta, no para enviar, sino para leerme. «Te perdono», decía, y al final firme, «Ya no te necesito». No guardo fotos de Esteban, no porque lo odie, sino porque ya no me representa. Lo que éramos quedó atrás. Agradezco la lección, incluso con su dolor. Pero aquí, en Puerto Sereno, aprendí que uno puede nacer de nuevo a los 70. Y eso es un privilegio que muy pocos se permiten. Yo lo tomé, con coraje, con miedo, pero lo tomé. Los domingos asisto a la iglesia del pueblo. No para pedir, sino para agradecer. Me siento en la última banca, donde el sol entra por los vitrales y me calienta los hombros. Allí cierro los ojos y escucho los cantos, como si cada nota limpiara una herida vieja. A veces siento que Alejandro está conmigo, o mi madre, o las mujeres del asilo que ahora caminan con dignidad. Todas cantamos en silencio. Mi salud está bien, mejor que antes, porque cuando el alma se alivia, el cuerpo responde. Camino despacio, pero firme. Mis ojos ya no temen mirar al futuro. Duermo bien, como lo suficiente. Y por primera vez en décadas, me escucho respirar y sonrío. Sin culpas, sin esperas, sin máscaras. A veces pienso si Esteban me buscará, pero esa idea se disuelve rápido, como el vapor del té. No lo necesito para cerrar mi historia. No más. Él eligió su camino. Yo elegí el mío, y el mío, aunque más simple, está lleno de verdad. Aquí donde las almas vuelven, me encontré. Y eso vale más que cualquier herencia. Aquí termina mi capítulo más oscuro, pero no mi historia, porque la luz, cuando entra, no pide permiso, solo entra y transforma. ¿Dónde están todos?, murmuró Esteban, mirando su celular vacío de mensajes. La casa, antes escenario de cenas lujosas, brindis con champán y conversaciones sin alma, ahora era solo un eco largo de soledad. Cada rincón parecía burlarse de él. Cada cuadro colgado le recordaba que no quedaba nadie, ni colegas, ni amigos, ni siquiera pacientes. El nombre Esteban Acuña ya no abría puertas, solo despertaba rumores. Intentó volver al hospital, a su consultorio privado, al ritmo de siempre.
Pero algo había cambiado. Los susurros en los pasillos, las miradas que evitaban cruzarse con la suya, lo decían todo. Nadie lo acusaba directamente, pero todos lo señalaban en silencio. Y él sabía por qué. Vanessa se había ido sin rastro. La historia de su madre abandonada había salido a la luz, y los rumores, como fuego, lo consumían todo. Las noticias no tardaron en salir. Una esposa desaparecida, una madre acusada injustamente, 2 millones desaparecidos. La prensa habló de él con frases elegantes pero cargadas de veneno. El médico brillante que perdió el rumbo. Una fortuna que no compra el cariño de una madre. Cada titular era un golpe directo a su prestigio. Y con cada golpe, Esteban se desmoronaba un poco más. Los bancos comenzaron a investigar. Algunas cuentas fueron congeladas. Las propiedades compartidas con Vanessa entraron en disputa judicial. Los gastos innecesarios, los lujos ostentosos, todo comenzó a pesar. El dinero ya no fluía como antes. Y, por primera vez, sintió el frío del miedo. Un miedo que no era por la pobreza, sino por la vergüenza. La vergüenza de haber perdido todo lo que realmente importaba. Buscó ayuda en sus contactos, pero la mayoría ya no respondía. Aquellos que se acercaban eran tibios, evasivos. Sabía que muchos lo evitaban para proteger su propia imagen. Descubrió que los amigos verdaderos eran escasos, o quizás nunca existieron. Su fortuna siempre había atraído a muchos, pero ahora, sin ese brillo, solo quedaba el silencio. Y ese silencio le calaba los huesos. Convocó a su personal doméstico para intentar recomenzar. Solo asistieron 2. El jardinero, callado, lo observaba con lástima. La cocinera, al verlo, dijo sin rodeos: «Señor Esteban, usted no necesita sirvientes. Necesita compañía». Fue como un espejo cruel. Porque, en verdad, su alma no pedía servicio. Pedía afecto. Y eso no se compraba con un cheque. Intentó llenar el vacío con objetos. Compró un nuevo automóvil, redecoró habitaciones, suscribió revistas de lujo. Pero nada funcionaba. Todo era efímero, plástico, sin alma. Cada nuevo gasto era una confesión. Seguía buscando algo que no sabía cómo recuperar. Y cada intento fallido era un recordatorio de que el dinero nunca había llenado su pecho. Solo lo había inflado de orgullo. Una madrugada, buscando entre papeles antiguos, encontró una carta mía de hace años. «Estoy orgullosa de ti, hijo. Nunca permitas que el éxito te robe la ternura». La leyó 3 veces. Al principio la tiró al suelo con rabia. Luego lloró, porque entendió que esa ternura se le había escapado como arena entre los dedos. Y con ella, yo también me había ido. Volvió al hospital. No a trabajar, sino a mirar. Vio jóvenes médicos con sonrisas sinceras. Vio pacientes agradecidos por una palabra amable. Vio lo que él fue antes del poder, antes del ego. Vio lo que perdió cuando cambió la humanidad por títulos. Y por primera vez, se sintió pequeño dentro de su propia bata blanca. Un hombre sin alma en medio de la vocación más sagrada. Esa noche, entró a la iglesia del barrio. Se sentó en la última banca. No rezó, solo respiró. El silencio ahí era distinto. No juzgaba, no acusaba, solo lo acompañaba. Y en ese espacio de quietud, entendió que su alma estaba vacía, no por falta de fortuna, sino por el peso de las decisiones tomadas. Y ese vacío era el verdadero castigo, el castigo silencioso del alma que ya no cree en sí misma. Lloró, no por el dinero perdido, no por Vanessa, lloró por mí, por lo que hizo, por lo que no hizo, por la última vez que me miró sin verme, porque ahora entendía que no hay castigo más severo que perder el amor de una madre. Y ese amor, una vez roto, no siempre se puede reconstruir. Algunas puertas se cierran para siempre, y detrás de ellas solo queda la voz de la conciencia. Allí, con la carta arrugada en la mano, prometió cambiar. No por orgullo, sino por necesidad, porque ahora sabía que lo que da valor a la vida no se guarda en cajas fuertes. ¿Aquí vivía Elvira?, preguntó Esteban, con un tono contenido, mientras sus dedos se aferraban a la verja de madera que rodeaba la casa sencilla frente al mar. Un hombre mayor,
que barría con calma el porche, levantó la mirada. Vivía, sí, se fue hace unos meses. Dijo que era su último viaje, uno sin regreso. Las palabras fueron cuchillas suaves que cortaron profundo. Esteban sintió que había llegado, pero demasiado tarde. La casa era pequeña, cálida, llena de detalles que hablaban de ella. Cortinas floridas, un jardín cuidado, libros apilados junto a una mecedora. El vecino lo invitó a entrar. El aire olía a té seco y a madera limpia. En las paredes, retratos de mujeres mayores con sonrisas sinceras, y entre ellas, mi rostro, sereno, como si el tiempo me hubiera devuelto algo que perdí hacía años, la paz. Ella hablaba mucho de usted, dijo el vecino mientras le ofrecía un vaso de agua. Nunca con rencor, siempre con una ternura que dolía. Decía que su hijo era bueno, pero que la vida lo había endurecido. Esteban cerró los ojos, masticando esas palabras. ¡Qué ironía! Yo lo había perdonado sin que él lo supiera, y él solo descubría eso cuando ya no había más puertas por tocar. Le entregaron un sobre, blanco, con un sello rojo. Mi caligrafía aún firme, escribiendo su nombre con el mismo cuidado con el que años atrás le bordaba su ropa escolar. Se sentó en la terraza de madera y rompió el sello. El papel temblaba en sus manos. Dentro, una sola frase. A veces, lo que más duele no es lo que te quitan, sino lo que das y no valoran. Leyó esa frase una y otra vez. No necesitaba más. Era mi última palabra. Mi despedida sin ruido. Mi verdad sin lágrimas. Le entregué el peso de su propio descuido, pero sin odio, solo con la certeza de que hay amores que no se ruegan. Porque el amor de una madre no es eterno por obligación. Es eterno hasta que se rompe sin razón. Entró solo a la casa. Todo estaba como yo lo había dejado. La cama tendida, una taza sobre la mesa, un vestido rojo colgado tras la puerta. En el tocador, mis pendientes brillaban bajo la luz de la tarde. Esteban los tocó como si pudiera invocar mi voz, pero no quedaban palabras, solo recuerdos y el eco de todo lo que no dijo. Salió al patio, caminó hacia la playa. Me imaginó ahí, cada tarde, mirando el mar. Supo que no me esperé más, que mi silencio no fue castigo, sino sanación, y que el tiempo que él buscaba recuperar, yo ya lo había soltado. Aprendí a vivir sin su mirada, sin su aprobación, y encontré belleza en ser invisible para el mundo, pero visible para mí misma. Esa noche, durmió en mi cama, no como el hijo que regresa, sino como el hombre que entiende que el perdón no siempre trae de vuelta lo perdido, que hay errores que no se corrigen, solo se aceptan. Soñó conmigo, entrando a la habitación, acariciándole el cabello como en su infancia, y despertó llorando, no por mí, sino por sí mismo. Se llevó el sobre, una foto mía en la playa, y un diario donde escribía mis pensamientos. En cada página, una confesión leve, un recuerdo feliz, una herida cerrada. Allí entendió cuánto lo había amado, cuánto esperé, cuánto callé y cuánto aprendí a soltar. Volvió a la ciudad distinto. Abrió una clínica para mujeres mayores. Plantó un jardín como el mío. Y cada mañana, antes de atender, leía mi frase. La repetía como un rezo, porque sabía que había tenido el amor más grande del mundo y no lo valoró a tiempo. Yo me fui amando en silencio. No porque fuera débil, sino porque ya no necesitaba ser escuchada para existir. Me fui con dignidad, me fui eligiéndome, y aunque él no me vio partir, esa ausencia lo acompañará el resto de sus días como una sombra amable, pero eterna.